Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir, analizar y por supuesto, fangirlear sobre las mejores series del momento. Hoy tengo algo muy especial para vosotros, algo que sé que os va a encantar si, como yo, sois adictos a las historias de amor, de drama, de pasión desmedida y sobre todo, a los culebrones turcos que nos roban el sueño. Y es que hoy vamos a hablar de una serie que está causando furor en Netflix, una serie que ha entrado directamente en el top 10 y que está dejando a todo el mundo con la boca abierta. Estoy hablando ni más ni menos que de Amor Prohibido, una joya turca que ha conquistado corazones en todo el mundo y que ahora, gracias a Netflix, podemos disfrutar en bucle sin remordimientos. Pero ojo que hoy no vamos a hacer una reseña al uso. Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de esta serie, vamos a analizar qué es lo que la hace tan adictiva, porque está explotando en Netflix y, lo más importante, vamos a destripar esos 15 capítulos que nos han tenido pegados a la pantalla. Así que preparaos porque vamos a hablar de amor, de traición, de secretos inconfesables y de personajes que os van a enamorar. Pero antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de las series turcas y si queréis estar al día de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. Amor Prohibido nos traslada a la alta sociedad de Estambul, donde conocemos a Adnan Ziyagil, un hombre adinerado y viudo que vive en una lujosa mansión con sus dos hijos, Nihal y Bülent, y su sobrino, Belul. La vida de Adnan da un giro inesperado cuando conoce a Biter Ziyagil, una joven hermosa y sofisticada que decide casarse con él para escapar de su pasado y, sobre todo, para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa de la muerte de su padre. Desde el principio, la tensión entre Biter y Belul es palpable. Son jóvenes, atractivos y comparten un mismo sentimiento de rebeldía y frustración. La chispa entre ellos es inevitable y pronto se ven envueltos en un tórrido romance a espaldas de Adnan, desencadenando una serie de acontecimientos que pondrán en peligro a todos los que les rodean. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan adictiva es precisamente la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus relaciones. Biter es un personaje fascinante, una mujer ambiciosa y atormentada que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Belul, por su parte, es un joven carismático y mujeriego que se debate entre el deber y el deseo. Pero no son los únicos personajes que brillan en esta serie. Adnan es un hombre bueno y honesto que ama profundamente a su familia, pero que es ciego ante la realidad que se desarrolla a su alrededor. Nihal, la hija de Adnan, es una joven inocente y vulnerable que se enamora de Belul, sin sospechar la traición que se está gestando a sus espaldas. Y Firdevs, la madre de Biter, es una mujer manipuladora y ambiciosa que hará todo lo posible para conseguir sus objetivos. La trama de Amor Prohibido está llena de giros inesperados, de secretos inconfesables y de momentos de alta tensión que te mantienen pegado a la pantalla. Cada capítulo es un torbellino de emociones que te hace cuestionar las decisiones de los personajes y te obliga a tomar partido por uno u otro. Pero ¿por qué esta serie está explotando en Netflix? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, la calidad de la producción es impecable. La fotografía, la música, el vestuario, todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera de lujo y sofisticación que te transporta a la alta sociedad de Estambul. En segundo lugar, la historia es universal. El amor, la traición, la ambición, la venganza son temas que resuenan en cualquier cultura y que nos hacen conectar con los personajes a un nivel emocional. Y en tercer lugar, el fenómeno de las series turcas está en auge. Cada vez son más los espectadores que se enganchan a estas historias llenas de drama, de pasión y de exotismo. Amor Prohibido es un claro ejemplo de este éxito, una serie que ha sabido combinar todos los ingredientes para crear una fórmula adictiva y que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora bien, vamos a analizar esos 15 capítulos que han explotado en Netflix. Sin entrar en spoilers masivos, porque quiero que disfrutéis de la serie si aún no la habéis visto, vamos a hablar de algunos de los momentos clave que han marcado la trama y que han contribuido a su éxito. En los primeros capítulos vemos cómo se establece la relación entre Biter y Adnan, un matrimonio por conveniencia que pronto se convierte en una jaula de oro para la joven. También asistimos al nacimiento de la atracción entre Biter y Belul, una chispa que se enciende poco a poco y que amenaza con destruir todo a su alrededor.
La frialdad inicial de Viter hacia Adnan, aunque cortés, es un velo que disfraza su verdadera motivación: escalar socialmente y vengarse de su madre. Adnan, embelesado por la belleza y el aura de misterio de Viter, ve en ella la oportunidad de llenar el vacío dejado por su difunta esposa, una figura idealizada que pesa sobre la mansión y la psique de Niall. Los primeros encuentros entre Viter y Behlul son sutiles, cargados de miradas intensas y comentarios punzantes que revelan una conexión innegable. Behlul, consciente de la diferencia de edad entre Viter y Adnan, y de la evidente infelicidad de ella, se siente atraído por su espíritu rebelde y su vulnerabilidad. La banda sonora, en estos primeros episodios, juega un papel crucial, subrayando la tensión latente y presagiando el drama inminente. A medida que avanza la serie, la tensión entre Viter y Behlul se vuelve insoportable. Sus encuentros furtivos se hacen cada vez más frecuentes, y su pasión se desborda en escenas llenas de sensualidad y de peligro. El jardín de la mansión Ziyahil se convierte en un escenario recurrente de sus encuentros secretos, un símbolo de la naturaleza prohibida de su amor. La coreografía de sus interacciones es magistral, cada roce, cada palabra susurrada, intensificando la sensación de peligro y deseo. El riesgo de ser descubiertos aumenta exponencialmente, lo que añade una capa extra de emoción a su relación. La culpa comienza a atormentar a ambos, aunque de maneras diferentes. Viter se siente culpable por traicionar a Adnan, quien la trata con bondad y generosidad. Behlul, por su parte, se siente culpable por traicionar a su tío, quien lo ha acogido como a un hijo. A pesar de la culpa, la atracción entre ellos es demasiado fuerte para resistirse. El uso de la iluminación y la cámara en estas escenas íntimas es excepcional, creando una atmósfera de intimidad y clandestinidad. Pero el secreto de Viter y Behlul no puede permanecer oculto para siempre. Poco a poco, las sospechas comienzan a surgir entre los demás miembros de la familia, y la verdad amenaza con salir a la luz. La perspicacia de la criada, Denise, es fundamental en este proceso. Denise, una mujer observadora y leal a Adnan, intuye que algo extraño está sucediendo entre Viter y Behlul. Sus sospechas se ven alimentadas por pequeños detalles, miradas fugaces, conversaciones interrumpidas, cambios de humor repentinos. A medida que Denise investiga, descubre pistas que confirman sus sospechas, pero se debate entre revelar la verdad y proteger a Adnan del dolor. La joven Niall, enamorada platónicamente de Behlul, también comienza a sospechar. Su inocencia y vulnerabilidad la convierten en un blanco fácil para la manipulación de Viter. La tensión aumenta en la mansión Ziyahil, creando un ambiente de paranoia y desconfianza. Incluso Adnan, en su ceguera, comienza a notar que algo no está bien, aunque no puede imaginar la magnitud de la traición. La música se vuelve más ominosa, anunciando la inminente caída de la casa Ziyahil. Los últimos capítulos son un auténtico torbellino de emociones. Las mentiras se descubren, las traiciones se hacen evidentes y las consecuencias son devastadoras. La vida de todos los personajes se ve afectada por el romance prohibido de Viter y Behlul, y el final es, sin duda, uno de los más impactantes y memorables de la historia de las series turcas. La verdad se revela de manera dramática, desatando una serie de reacciones en cadena que destruyen a la familia Ziyahil. Adnan, devastado por la traición de su esposa y su sobrino, se enfrenta a la realidad de su ceguera. Niall, con el corazón roto, se ve obligada a madurar de golpe y a enfrentar la crueldad del mundo. Behlul, consumido por la culpa y el remordimiento, huye de la mansión, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Viter, acorralada y desesperada, toma una decisión trágica que marca el final de la serie. El final es ambiguo, dejando al espectador reflexionando sobre la naturaleza del amor, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. La banda sonora alcanza su clímax, intensificando el drama y la emoción del final. El impacto emocional del final es innegable, dejando a los espectadores con una sensación de tristeza y vacío. Lo que más me gusta de Amor Prohibido es que no es una simple historia de amor. Es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la ambición, sobre la venganza, sobre el poder del deseo y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Es una serie que te hace pensar, que te hace sentir y que te deja huella. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo el amor puede convertirse en obsesión, la ambición en destrucción y la venganza en autodesprecio. Los personajes no son ni buenos ni malos, sino seres humanos complejos con sus propias motivaciones y contradicciones.
La serie nos invita a reflexionar sobre la moralidad de nuestras acciones y sobre la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Es una serie que te hace cuestionar la moralidad de los personajes, que te hace dudar de sus intenciones y que te obliga a tomar partido por uno u otro. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que no te suelta hasta el final. La ambigüedad moral de los personajes es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Peter, a pesar de sus errores, genera empatía en el espectador, quien comprende su deseo de escapar de su pasado y encontrar la felicidad. Belul, a pesar de su traición, es un personaje carismático que lucha contra sus propios demonios. Adnan, a pesar de su ceguera, es un hombre bueno que merece la felicidad. La serie nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal, y a reconocer la complejidad de la naturaleza humana. Y es por eso que Amor Prohibido está explotando en Netflix. Porque es una serie que tiene todos los ingredientes para triunfar, una historia apasionante, unos personajes complejos, una producción impecable y un final inolvidable. El éxito de la serie se debe a su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. La historia de amor prohibido entre Peter y Belul es universal y atemporal, y resuena en espectadores de todo el mundo. La serie también ofrece una visión fascinante de la alta sociedad turca, con su lujo, sus intrigas y sus secretos. La producción de la serie es impecable, con una fotografía impresionante, una banda sonora emotiva y un vestuario elegante. El final de la serie es impactante y memorable, y deja al espectador pensando durante mucho tiempo. Así que si aún no habéis visto Amor Prohibido, os la recomiendo encarecidamente. Dadle una oportunidad y os aseguro que no os arrepentiréis. Es una serie que os va a enganchar, que os va a emocionar y que os va a dejar pensando durante mucho tiempo. Además, la serie abre una ventana a la cultura turca, mostrando tradiciones, costumbres y paisajes que resultan fascinantes para el público occidental. El éxito de Amor Prohibido ha contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo, abriendo un nuevo mercado para la industria del entretenimiento turca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis seriefilos. Espero que os haya gustado este análisis de Amor Prohibido. Hemos hablado de los personajes, de la trama, del éxito de la serie en Netflix y de los momentos clave que la han marcado. También es importante destacar la actuación de los actores, especialmente la de Beren Saat y Kaan Tatltu, quienes lograron transmitir la complejidad y la intensidad de sus personajes de manera magistral. Su química en pantalla es innegable, y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. La dirección de la serie es impecable, con una narrativa fluida y un ritmo constante que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. En resumen, Amor Prohibido es una serie turca que está causando furor en Netflix gracias a su historia apasionante, a sus personajes complejos, a su producción impecable y a su final inolvidable. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te deja pensando durante mucho tiempo. Es una joya de la televisión turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Quiero daros las gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya entretenido y que os haya animado a ver Amor Prohibido, si aún no la habéis visto. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto Amor Prohibido? ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¿Qué momento os ha impactado más? Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme vuestras impresiones. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.